La creación se da cuando hay una imagen clara y esto se convierte en un flujo continuo de pensamiento. Entonces cuando lo pensamos y lo tenemos cada vez más claro, hay una emoción, hay una vibra de amor que va a permitir que se den las cosas que hemos estado en primer lugar creando en nuestro pensamiento. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de aquellos que intentamos ir a por nuestros sueños, a pesar de los fracasos, a pesar del que dirán, seguimos adelante. En esta ocasión vamos a reflexionar un poquito acerca de los pensamientos de Ramtha, un libro que me prestaron, me recomendaron para el tema espiritual, para el tema de manifestaciones, y en realidad me dejó muchas enseñanzas. Vamos a abrir la mente como siempre con el objetivo de estar a la altura de nuestros sueños. ¿Qué nos dice entonces Ramtha? El pensamiento, este inexplicable suceso que ocurre en nuestras mentes, es la conexión que existe entre todos. Es una inteligencia y fuerza vital que llaman Dios. Vamos a ver poco a poco cómo nos da esta enseñanza de que nuestro propio pensamiento, nuestro propio ser, es Dios. Somos entidades divinas. Nosotros, según en las reflexiones de Ramtha, somos la creación. La creación no se da. Lo que pasa es que no somos conscientes de nuestro poco entendimiento al respecto de este tema. ¿Quién es Ramtha? Ram significa Dios en el lenguaje antiguo hindú, que vive en todas las cosas. Dios es la totalidad según esta cultura. Miles de años atrás vivió Ramtha donde había violencia total, cuando el maltrato, la violación era algo súper común. Había algo que menciones que había un desprecio hacia los lemures. Aquí era normal no saber quién era el padre, no saber tener el mismo padre. Entonces, lo primero que nos menciona es que nuestra época es mucho mejor, estamos floreciendo, hemos florecido bastante de lo que eran años atrás, y debemos sacarnos esa idea de que no progresamos. Entonces Ram, viendo todo esto y con estas realidades, empezó a pensar que Dios es injusto, así que reclamó pelear con él, a lo que una mujer misteriosa se le apareció y le presentó una espada con la cual lo podría hacer. Entonces, este fue un momento de iluminación para él. Lo que se propuso es destruir a sus mayores enemigos, que eran los atlantes, los esclavizantes de esta civilización en la que vivió él. Entonces construyó su propio ejército para vencerlos, lo cual dio nacimiento a los bárbaros, los conquistadores. Logró todo esto que se propuso, hambre, guerra, a nivel independencia, pero cuando lo logró se empezó a cuestionar, ¿no? Que no se sentía completo. Empezó a ver las cosas de la naturaleza, porque el sol, la luna, siguen saliendo de la misma manera. La tierra, mientras se está matando, queremos unas cosas, otras cosas, pero la tierra sigue ahí, cada parte de la naturaleza sigue siendo tal como es. Entonces se empieza a dar cuenta que el Dios humano está lleno de temores, y este Dios desconocido al cual quería llegar es la esencia de esas cosas que seguían siendo a pesar de todo lo que pasaba en la tierra. Esa esencia, esa totalidad que siempre es continuo. Ser Dios, él empezó a ver el viento. El viento empezó a representar para él lo que es Dios. Una magnífica fuerza, algo que podía estar en todos lados y lo acaba todo. Cualquier cosa que el hombre contemple lo suficiente, meramente con el deseo, en ello se convertirá. Él empezó a tener el deseo de convertirse en el viento y así poder alcanzar su divinidad, su más profundo ser. Cuando vosotros erais mi gente, nos dice entonces, se dio cuenta que nosotros tenemos a un Dios súper desconocido y hacemos un misterio que es el que hace que las cosas sucedan. Pero cuando despertamos, nos dice, aprendemos a encontrarlo en todo y todos. La religión, de hecho, viene a ser una división. Yo amo a mi Dios, amo mis reglas, estoy de acuerdo con mis reglas, pero estoy en división con las tuyas, estoy en conflicto con tu Dios.
Dios es aprendizaje, más allá de esta división, experiencia, amor, la esencia, repetimos, que hay dentro de todo y todos. Una frase: lo que vosotros sois en este día es la respuesta a todo lo que siempre habéis anhelado. ¿Qué es Dios? El Dios juez que normalmente apreciamos nosotros en nuestras vidas, en nuestras reglas, no existe. El Dios juez es una creación humana. Dios, una vez más, es una fuerza que lo consume todo. Las cosas vivas, las cosas no vivas. Y el pensamiento, esta es la diferencia entre las cosas que nosotros catalogamos vivas y no vivas. El pensamiento, porque el pensamiento es esta fuente de la creación. Dios es un sentimiento en cada uno de nosotros. Todas las cosas. Hablemos de Jesús. No fue el único hijo de Dios. Hay muchos iluminados primeramente. Entonces, hay más personas que pueden haber llegado y haberse convertido en Dios, reflexionando que Jesús es vuestro hermano, no vuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús vino a demostrarnos en una época donde no había amor, donde había guerra, donde había mucho odio, y Él representó la compasión, el amor, el perdón hacia todos. La gran diferencia de Dios con el resto de las personas, de Jesús, Dios, fue que abarcó a todos, amó a todos, perdonó a todos y mucho más a aquellos que eran marginados. Pero nosotros podemos hacer lo mismo. Y he aquí Dios, la principal causa de toda la vida, nunca ha estado fuera de vosotros, es vosotros. Este es un tema que, aunque parezca repetitivo, lo aborda en este libro desde distintos ángulos y nos hace llegar a ese entendimiento para poder comprender este principio. Dios, entonces, es ese proceso de pensamiento, es la suprema inteligencia que está en nuestra esencia inmortal, más allá de nuestro cuerpo o de nuestros sentidos. Está más bien en el pensamiento, en el sentimiento, porque en estas dos cosas está la creación. Ojo con esto, cada palabra que pronuncias está creando tus días por venir, la vida después de la vida. Entonces, la muerte, como decíamos, es solo del cuerpo. El pensamiento no muere, es una energía que se transforma y mediante la cual funciona todo. Entonces, la muerte del cuerpo viene a ser un volver a la existencia de luz, donde por un lado está el dolor y por otro está el amor. ¿Qué nos diferencia de estar entre el dolor o estar en amor? Es la vibración que tengamos. Mientras más amor, mientras más compasión, mientras más podamos hacer como estos iluminados, como Jesús, más cerca vamos a estar acá del lado del amor. Y nos dicen que hay 7 planos. Por ejemplo, el cuarto plano es ese estado de paz al cual acudimos después de la muerte. El primer plano, el más bajo, es la vida como la conocemos hoy en día. El séptimo plano, y el más grande de todos, es la trascendencia. Pero todo esto depende de tus creencias de hoy, tus creencias, tu pensamiento, tus sentimientos harán tu realidad. Cualquier cosa que reconocemos como verdad se transforma por sí misma en una realidad. Así de poderosos son nuestra creatividad y nuestros deseos. Los 7 planos, entonces, ¿cuáles son? La vida tal como la conocemos, el odio, nosotros hemos tenido que conocer el odio, el poder, el tercer plano, para, como cuarto plano, ir a ese estado de paz, de amor. Después iremos al paraíso y muchos pensaremos que ahí se acaba todo, pero hay 2 pasos más, el cual es el entendimiento de la unidad, de saber que todos somos la misma energía, la misma esencia, para por fin poder convertirnos en Dios. Muerte o ascensión. La ascensión, nos dice, es la muerte, una manera, pero también podemos hacerlo aquí, ¿mediante qué? Mediante el pensamiento que nos permite cualquier cosa, nos permite vibrar, pero ¿cómo? Impidiendo el juicio, impidiendo que nos limite el tiempo, recibir todo el pensamiento, el sentir. Poco a poco nos vamos a ir adentrando, pero sí es bastante repetitivo en este sentido porque es muy importante. La creación y la evolución. Dios crea al humano y el humano, con ese pensamiento y esa emoción, es quien crea todo lo demás, pensándolo y sintiendo. Repito, el humano, por lo tanto,
es parte de esta divina inteligencia de Dios. La creación se da cuando hay una imagen clara y esto se convierte en un flujo continuo de pensamiento. Entonces, cuando lo pensamos y lo tenemos cada vez más claro, hay una emoción, hay una vibra de amor que va a permitir que se den las cosas que hemos estado, en primer lugar, creando en nuestro pensamiento. Los ángeles, habla de los ángeles. El hombre, nos dice, está un escalón arriba de los ángeles. ¿Por qué? Es materia para poder disfrutar las creaciones. Si Dios es ilimitado, ¿cómo puede darse cuenta de sus creaciones? Por eso se hace hombre. Para ver, para sentir, para poder palpar cada una de las cosas que es capaz de crear. Pero el ángel, estando arriba, estando en la luz, aún no puede percibir la materia y no puede experimentar estas cosas. Entonces, la evolución, el hecho de hacernos hombres, la gran razón de hacernos hombres es evolucionar. Esa es la razón de nuestra vida, experimentar la materia y descubrir lo que sí es real, descubrir con las limitaciones que en realidad detrás de todo somos ilimitados. El Dios identificable nos dice, Dios nunca puede ser identificado fuera de vosotros. Intentarlo siquiera sería ser injustos con vosotros mismos, porque estaríais saliendo de lo que sois para describir algo que emana más profundo de vuestro ser. Todo lo que necesitamos no está allá afuera, está acá adentro y lo podemos buscar, experimentar con nuestras emociones. La razón de la vida, repetimos una vez más, es descubrir el misterio de Dios, añadiendo que soy yo mismo, está en nuestro interior, donde no hay espacio, donde todo es infinito, donde no hay tiempo. El regalo del amor. Entonces, la voluntad de Dios es que tú tengas tu propia voluntad, que tú seas y puedas hacer creación como con amor. La actitud que tú tengas es lo que va a dar significado a tu propia creación, porque la creación simplemente es. Vosotros sois entidades libres. ¿Cómo? Gracias al poder llamado voluntad y a la habilidad llamada amor. Nosotros tenemos un poder de, con nuestra voluntad, hacer lo que deseemos. Y la habilidad para que esto se haga realidad es el amor. Nada más que la verdad. Por lo tanto, la verdad no existe. Todo es verdad. La verdad se crea en tu pensamiento. La opinión, la actitud y la creencia que tú elijas tener es tu verdad. Se convierte en absoluto para ti o para la persona que tenga ese pensamiento. Pero es porque así lo elige. Es su pensamiento creativo más la vibra que conlleva aquel pensamiento que está teniendo. Así que, ¿qué verdad aceptas? Tú eres tu propio maestro, nadie mejor que tú para saber qué es lo que necesitas. Entendimiento emocional, saber cuáles son tus emociones que te hacen vibrar, que te hace crecer. Tu esencia. Hemos cometido un error muy grande y es apartarnos de nuestra esencia para apegarnos a la esencia colectiva, a las leyes, a los ideales, a la identidad de la masa. Vivimos ahora tras las reglas de la sociedad y nos hemos alejado totalmente de nuestra propia esencia. Así que lo que debemos hacer es volver a la vida sin leyes, al plan de Dios, al ser, a la libertad, a ser ilimitados y poder expresarnos en todo. La maldad nos dice, no existe. El hombre es igual a Dios y Dios es divinidad, luz. Las cosas de Dios no son ni buenas ni malas. Las cosas existen porque personas están vibrando a hacer daño y hay otras personas que están vibrando la necesidad de ser dañadas y las dos se atraen entre sí. Entonces, en su camino de evolución, de aprendizaje, la una se necesita a la otra, pero esto no termina de ser ni bueno ni malo. En realidad, es muy profundo lo que nos quiere decir y debemos de estar muy abiertos para poder leer este libro. ¿Quién supones que crea vuestro destino? Muchos creen que es algún soberano que a todos manipula y por cuya causa ocurren todas las cosas, porque eso quita la responsabilidad de sus propias vidas de sus espaldas. Esto es algo que me gusta muchísimo porque siempre hemos hablado de la responsabilidad, que es un paso importante
para forjar nuestro propio destino, para cumplir nuestros sueños, hacernos responsables de cada una de las cosas de nuestra vida, porque la creación, lo repetimos, es pensamiento más sentimiento. Cada momento estamos creando, cada momento es único y nuevo. La evolución no tiene que ver con el pasado, cada momento estamos creando. Y el karma, la ley de pagar las cosas que hemos hecho, no es nada más que nuestro propio pensamiento. Nosotros guardamos en nuestro pensamiento lo que hicimos y lo que nos hicieron. Y hasta que no aprendamos a tener pensamientos nuevos, se van a repetir. ¿Por qué? Porque no abandonamos ese pensamiento antiguo para ser responsables de nuestra propia creación. El propósito en la vida nos dice, es simple, que seáis felices y gocéis. Movimiento, que tengamos movimiento sin interrupción, expresión sin juicio y un ser sin miedo. Ese debería ser nuestro propósito en la vida. En pocas palabras, crear tu vida a tu manera. ¿Por medio de qué? Del amor. Una vida donde no existan celos, furia, amargura, guerra. Un regreso a Dios que está dentro de nosotros. Una divinidad que ha sido olvidada. ¿Por qué? Por encerrarse en un cuerpo que es vulnerable de los pensamientos del hombre. El hombre es un Dios, es ilimitado, pero que ha dejado vencerse por un enemigo que es el miedo. Y el miedo es el que permitió que nos guíen supuestos iluminados. También nos hizo creer que Dios es lejano e incluso castigador, cuando en realidad mi esencia es Dios. Yo soy Dios. La reencarnación nos dice el ego, que quiere ser parte de todos y cada uno de los personajes. El ego quiere llenarse, quiere ser el rey, el mendigo, quiere ser el amante, el amado, quiere ser el libre, quiere ser el esclavo. Lo más grande es vivir simplemente por vivir. Ser, simplemente ser. Vivir, amar, ser parte de las cosas simples, no ideales, no limitaciones, no seguir al grupo, amarse a sí mismo, no compararse. Lo que es importante es saber quién eres ahora y hacer algo para ser feliz en esta vida. La ciencia del conocimiento nos dice es estar en esta luz, permitiendo que todo pensamiento entre en vuestro proceso de pensamiento, abrazándolo hasta la emoción y experimentando la sabiduría. ¿Qué es entonces esta luz? Nuestro pensamiento abrazado por nosotros, experimentando, conociendo la emoción de cada uno de estos pensamientos para que se convierta en sabiduría. Lo podemos percibir como bueno, como malo, como feliz, como doloroso, y lo abrazamos porque es justo lo que necesitamos. Esto va a hacer que nuestra aura, aquel campo luminoso que nos rodee, sea infinito. Esa aura no se limite a este cuerpo, sino que se expanda a todas y cada una de las cosas, al todo. Es la mente de Dios. No es solo nuestra propia mente, esta es una mente que en realidad está en todas las cosas. Nosotros, mediante el cuerpo, mediante el ego y mediante las experiencias humanas, hemos hecho que nuestros pensamientos estén en baja frecuencia. Hemos pensado en moda, en belleza, aceptación, comparación, edad. Hemos vivido en limitaciones, en las cosas más comunes, pero debemos tratar de volver a nuestra alta frecuencia, que es el ser y la vida, la armonía, la unidad, la continuidad. Estar cerca de la naturaleza es algo que nos permitirá volver a esto, porque como decimos al principio, el ser está en el viento, está en el río, está en el mar, está en las colinas, está en todo, está en el mar, en que las cosas son tal y como deben ser. El cerebro es el encargado de recibir las frecuencias en nuestro cuerpo mediante una glándula llamada pituitaria. Y esta glándula es la que envía estas frecuencias a todas las células de nuestro cuerpo. Por eso es importante empezar a vibrar en altas frecuencias, porque el pensamiento interviene en todo cuando se vuelve la emoción. Y esta emoción es la que va a permitir que las cosas se manifiesten. Una mente cerrada, por lo tanto, es aquella mente que vive en estas limitaciones, unas frecuencias bajas. Solo os permitís contemplar y razonar aquellos pensamientos que serán aceptados por los demás. Esto nos dice que es una mente cerrada. Pero, repito, tenemos que volver a la frecuencia alta, donde la imaginación es ilimitada y somos los responsables de la creación.
¿Cómo hacemos entonces esta apertura de la mente? Haciendo que nuestra glándula pituitaria esté llena de amor, de ser, de presencia, de presente. El pensamiento es igual a la realidad del Dios. Amarse a uno mismo, tanto como para sentirse merecedor, esta palabra es importante, merecedor de lo que Dios es, del conocimiento ilimitado. Saber que todo es posible, porque tengo esta esencia maravillosa dentro de nosotros. Esto no se puede expresar en palabras, sí en emoción y visión. Entonces, ¿qué pienso? Todo lo que tengo en mi mente es mi realidad. No es una cuestión de creencia, de fe, de esperanza. Es cuestión de certeza, de que yo puedo y soy creador. Todas las cosas ya son vuestras, pero cuando sabéis que lo son, es cuando se hacen disponibles. Llegar a la certeza, llegar a esta vibración tan alta que eres el responsable de crear, te permitirá hacer disponible lo que ya está ahí para ti, la realidad que tanto has querido. Decir, yo sé ahora, yo soy absoluto, yo soy completo, yo soy Dios. El juicio es el que impide el pensamiento, el ser. Es algo propio, reflejado. Ojo con esto, porque es importante también el juicio. Vivimos juzgando lo que es, lo que debería ser, y anteriormente con Byron Katie descubrimos que vivimos en el debería, y nuestro juicio nos hace vivir en sufrimiento, en conflicto, pero una vez más, mediante otra perspectiva, nos hacen ver que nuestros juicios, es nuestro propio pensamiento, nuestras propias carencias reflejadas en los demás. Así que la cura y el acceso a nuestra esencia ilimitada es tener amor por lo que es. La virtud de la experiencia. Dios es creador, es ilimitado, pero viene al mundo para experimentar limitaciones, porque si no, ¿cómo puede percibir la diferencia entre lo limitado y lo ilimitado? La razón de Dios de estar como materia es experimentar las limitaciones para poder tener la sensación, la certeza de lo ilimitado. Y esto se llama sabiduría. La sabiduría es la suma de todas aquellas emociones que vamos adquiriendo. Cualquier cosa que hayáis hecho a lo largo de la virtud de todas vuestras vidas en este plano, nunca ha sido mala, tampoco buena. Ha sido simplemente una experiencia de la vida que os ha ayudado a ser quien sois ahora. Es algo que nos dice, entonces, la sabiduría nace porque todas las cosas han sido necesarias para llegar a ser quien somos ahora, y necesitamos esas emociones, todo lo que hemos pasado para convertirnos en lo que nosotros somos y llegar a este punto de creación de aquello que creemos. El fracaso entonces nos dice no existe. Nosotros creamos el concepto del fracaso. Cada uno en este mundo, sea un hombre hambriento, un viciado, un granjero, un rey, ha elegido su experiencia por el propósito de aprender de ella. Todas las cosas y todas las personas que están ahora en nuestras vidas o que tuvieron un propósito de aprendizaje de esas emociones de sabiduría que fueron necesarias para nosotros. Así que aprendamos a mirar a los otros con su propia belleza. Están viviendo cada una de las cosas que necesitan. Amar lo que es, amar lo que son, porque esa esencia también la tenemos aquí y también pudimos haber pasado por cada una de ellas para poder llegar a esta iluminación. Ve atrás de tus sueños entonces. Tus sentimientos no se equivocan, tu esencia, tus emociones son exactamente lo que piden. Renuncia a todo lo que pide la sociedad y empieza a encontrarte a ti mismo. No tengas limitaciones, sé ilimitado. Es un libro que recomiendo mucho y con un lenguaje, digamos, muy filosófico. Te invita a ver la profundidad de la inteligencia que tenemos dentro de nosotros, de la esencia, de las vibraciones con las cuales, una vez dominadas, podemos crear cualquier cosa, sernos responsables, vivir en amor. Y por último, cuando entendamos esa paz, esa realidad, pues llegar a esa iluminación. Un libro muy sabio que rompe muchísimos esquemas. Te invito a leerlo si es que en realidad quieres salirte del reto de las religiones.
Esto es lo que yo te puedo hablar al respecto. Espero que te haya aportado muchísimo valor y nos vemos en el siguiente episodio.